Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al ciclo de conferencias que organiza la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México. En esta ocasión, en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de Antimicrobianos. En esta ocasión nos acompaña el doctor Rogelio Estrada Rodríguez, director del Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal del CENACICA. Doctor Rogelio, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde para brindarnos esta importante charla que tendremos el día de hoy bajo el título Medidas de higiene, activación del sistema inmune e impacto en la producción. Voy a dar una breve reseña curricular del doctor Rogelio Estrada. Él es médico veterinario zootecnista de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, con grado de maestro en ciencias veterinarias en el área de patología animal en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la misma universidad. Realizó un diplomado en principios para el desempeño de clase mundial y asistió a cursos sobre la excelencia en la nueva economía global, liderazgo sustentable y sobre liderazgo efectivo. Como mencioné hace un momento, actualmente es director del SENASA, del CENACICA, el cual se encuentra ubicado en Tecámac, en Estado de México. También fue profesor de patología veterinaria en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, impartiendo las cátedras de patología general y patología especial. Posteriormente, trabajó en compañías farmacéuticas multinacionales como asesor técnico, gerente de línea y gerente de mercadotecnia en México, Centro y Sudamérica, realizando visitas a granjas y monitoreo en rastros. Desde junio de 2016 forma parte del grupo de trabajo para el programa de vigilancia a la resistencia antimicrobiana del CENACICA, así como del grupo intergubernamental GIRAM, que trabajó en la preparación de la Estrategia Nacional de Acción contra la Resistencia a los Antimicrobianos. Es coautor de un libro de histopatología veterinaria y de los libros Avances en Producción Porcina y Actualidades y Perspectivas de la Producción Porcina en Latinoamérica. Ha publicado más de 30 artículos técnicos, además de asistir a más de 130 cursos, foros, seminarios y congresos, y ha impartido más de 50 conferencias a nivel nacional e internacional. Asimismo, como parte de su actividad gremial, es parte de la Sociedad Mexicana de Patólogos Veterinarios, de la Asociación Mexicana de Veterinarios Especialistas en Cerdos, de la American Association of Swine Veterinarians y de la International Pig Veterinary Society. Doctor Rogelio, sin más, muchas gracias, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta tarde para impartir la conferencia. Le damos la más cordial bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias, Misael. Y también, en primer lugar, quiero agradecer a la Federación de Médicos Veterinarios Zootecnistas de México, a su presidente, el doctor José de Jesús Palafox Uribe, y a ti mismo, Misael, por el apoyo y el entusiasmo que siempre ponen en todas las actividades que se desarrollan por parte de la Federación. Quiero tomar como antecedente el hecho de que en años previos la misma Federación me hizo el honor de invitar a impartir algunas presentaciones en sus convenciones nacionales sobre el mismo tema, pero enfocado a otros aspectos, en particular al papel del MVZ en la Estrategia Nacional de la Resistencia a los Antimicrobianos, asimismo como el uso prudente y responsable de antimicrobianos en medicina veterinaria y zootecnia. Y ahora quiero dar un cambio total a esos temas, yéndonos más a los aspectos prácticos y particularmente con elementos más técnicos que permitan hacer evidente la importancia de estas medidas de higiene, como menciona el título de la presentación, y que de alguna manera este proceso desencadena una serie de reacciones biológicas dentro del organismo de los animales o los favorece al estar en mejores condiciones de limpieza, higiene, desinfección, etcétera, y permite el comportamiento productivo del animal en un mejor desempeño. Y si esto no es así, pues obviamente eso tiene un impacto. De ahí deriva el tema de esta charla, que es medidas de higiene, activación del sistema inmune e impacto en la producción. Entonces, el tema ya en particular lo iniciamos
con la primera presentación. Bien, como referencia menciona el doctor Misael que estamos celebrando en esta ocasión algunas actividades dentro de la Semana Mundial de Concientización sobre el uso de antimicrobianos, que se deriva del interés de las organizaciones mundiales que se relacionan con la salud para tener un control, mitigación o eliminación, o en su caso evitar la presencia de resistencia a los antimicrobianos. Aunque esto se ha tratado durante muchos años, ¿sí?, por diferentes organizaciones o la misma academia, la industria farmacéutica, etcétera, y obviamente el gremio veterinario, esto viene aterrizando a una proyección más de nivel internacional con una definición de unos documentos que fueron presentados en su momento en la Asamblea Mundial de la Salud en 2015, en donde en esa ocasión, la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, se presenta el Plan de Acción Global sobre la Resistencia a los Antimicrobianos en una colaboración tripartita entre la OMS, la FAO y la OIE. Uno de los compromisos y acuerdos que se dieron en esa Asamblea Mundial es el hecho de que cada país miembro de estas organizaciones tenía el compromiso de cumplir con la elaboración de un programa o un plan nacional de acción sobre la RAM. En el caso particular de México, se ha realizado este objetivo y se ha cumplido, pero queda mucho por hacer. Posterior a esa presentación del plan de acción global, se realizó una reunión de tipo técnico de alto nivel en la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2016, donde se hizo una declaración volviendo a ratificar el compromiso de las organizaciones internacionales para llevar a cabo este proyecto de evitar, controlar, mitigar o eliminar la amenaza de esta resistencia a los antimicrobianos. La siguiente, por favor. Como mencioné, esto llevó a México a organizar un grupo intergubernamental denominado GIRAM, en el cual en el cual participaron particularmente dependencias del gobierno federal, algunas secretarías, coordinados particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, y donde también se incluyeron algunas organizaciones como son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, el Instituto Nacional de la Salud Pública, etcétera, y principalmente las secretarías que tienen relación con la salud, tanto la Secretaría de Salud como la Secretaría de Agricultura a través del SENACICA. En ese documento o en esa elaboración o proceso de elaboración de la estrategia, se discutieron diferentes elementos que permitieran confeccionar este documento con una serie de objetivos, en donde el objetivo general era establecer una estrategia nacional que contiene las acciones necesarias para vincular la salud humana y la salud animal. Y esto a su vez enlazarse con la producción de alimentos encaminados a controlar, reducir o en su caso eliminar el riesgo que implica la resistencia a los antimicrobianos. Bien, como pueden ver ustedes, hay varios objetivos, principalmente 5 objetivos, tanto en el Plan Global de Acción como en la Estrategia Nacional. En esta semana se han llevado a cabo actividades en diferentes medios y organizaciones, el tipo de actividades que están enfocadas más al objetivo 1, el mismo foro virtual que desarrolló y organizó el SENACICA en estos días, en el cual se trató principalmente el aspecto del objetivo 1, que era crear conciencia y comprender la resistencia antimicrobiana a través de una comunicación y una educación con una capacitación eficaz. Sin embargo, el tema de esta charla lo quiero enfocar particularmente al objetivo 3, que es la reducción de la incidencia de infecciones mediante medidas eficaces de saneamiento, higiene y prevención de las infecciones. Y ahora sí, entramos en materia, en donde para ejemplificar un elemento importante para reducir esa incidencia de infecciones a través de estas medidas, nos encontramos con los diferentes
manuales, guías o normas internacionales o a nivel nacional que se enfocan a la aplicación de las buenas prácticas de producción pecuaria. En este sentido, quiero nuevamente ratificar el hecho de que esta plática está dirigida más que nada a los aspectos de producción, tomando como modelo la producción porcina, pero pueden ser aplicados a cualquier sistema de producción en donde implique medidas de bioseguridad, medidas de higiene, medidas de diferente tipo de manejo productivo. Y como les digo, esto aplica para todos los sistemas de producción. Y dentro de esas buenas prácticas de producción, encontramos una serie de elementos que nos permiten lograr estos objetivos de cierta manera. Aquí, por ejemplo, tenemos un listado de los elementos de un programa de buenas prácticas pecuarias y ahí pueden ver ustedes una relación amplia. Yo me voy a centrar a los que están marcados en un color diferente, particularmente lo que es el manejo sanitario y los procedimientos de limpieza y desinfección. Sin embargo, cada uno de estos elementos es realmente importante llevarlo a cabo de manera concienzuda y al más alto nivel para que podamos integrar realmente un proceso que permita lograr estos objetivos de mantener una muy buena sanidad y esto a su vez impactará de manera satisfactoria y positiva en la producción. Aquí, por ejemplo, hay dos elementos que sí me gustaría mencionar de manera sobresaliente, que junto con el manejo sanitario y procedimientos de limpieza que vamos a ir tratando en este tema, son unos elementos clave para ello. Y tenemos el primer elemento que está a la cabeza de esta lámina, en donde se encuentra la ubicación y diseño de instalaciones. Aquí quiero hacer una pequeña analogía para lo que actualmente está sucediendo con la pandemia del COVID-19. Ustedes están escuchando día con día el guarda tu distancia, mantén tu distancia, y eso aplica principalmente de manera favorable a las unidades de producción pecuaria. En aquellos sitios en donde es posible ubicar una unidad de producción que se encuentre aislada, alejada de los otros centros de producción y que permita un ambiente más limpio con una presión de infección reducida al mínimo, ese va a ser un factor importante para que el proceso productivo sea de mayor nivel. Este tema en particular, recientemente lo hizo manifiesto y lo hizo muy sobresaliente el doctor Marco Antonio Carvajal en su presentación que realizó para el Comité 10 del CONASA en la pasada reunión anual del CONASA. Ahora, hay otro elemento también ahí más abajo, en donde se habla del almacén y uso de agua, y el otro que es el manejo y eliminación de desechos. En las unidades de producción estos dos elementos son muy, muy importantes también porque son condiciones que nos permiten mantener un ambiente realmente de mejor condición, que permita un menor desafío para los animales que están en ese proceso de producción y, como les menciono, todos contribuyendo a reducir la carga microbiana o presión de infección que hace que los animales que están en ese sitio gasten toda su energía en producir y no estar en combatir ese tipo de procesos. En esta parte del manejo y eliminación de desechos, también quiero resaltar una presentación que hizo el doctor Víctor Ochoa hace unas semanas a través de los seminarios web que preparó y organizó la AMBEC, y donde él resalta todo el proceso que ellos realizan para este manejo y eliminación de desechos. Tan es así que el doctor Víctor Ochoa ha hecho mención de que si encuentran una mosca en sus instalaciones de producción, les paga $1 por cada una de estas que encuentren. Y créanme que lo que él ha tenido como experiencia y nos ha comentado es mínimo ese tipo de, donde ha perdido esas apuestas. Pero bien, enfoquémonos ahora al tema del día, que es el manejo sanitario y los procedimientos de limpieza y desinfección. Inicialmente, tenemos que considerar que una vez que se eliminan los animales o abandonan los animales las instalaciones del sistema, esas instalaciones requieren un procedimiento de limpieza y desinfección, obviamente. Y este proceso implica varios procedimientos, entre los que tenemos, por ejemplo, una acción mecánica, que es, ahora sí que
tomar la escoba, el cepillo, la pala, todo, y limpiar de manera lo más grande posible hasta dejar el mínimo residuo. Posteriormente aplicamos algún tipo de producto que tenga una acción química y que permita el degradar mucho de ese material biológico que todavía y de materia orgánica que se encuentra ahí en ese lugar. Todo esto lleva un tiempo y ese tiempo pues va a ser vital para poder tener nosotros los elementos complementarios para que ese microbismo que se encuentra al momento de la salida de los animales baje al mínimo. Asimismo, va a permitir que muchos de los organismos, sobre todo de origen bacteriano, que son ubicuos en las instalaciones de producción, como el caso del Campylobacter, nos pueda permitir ir eliminando esos residuos. Eso es más particular en el caso de los sistemas de producción avícola, donde el Campylobacter se mantiene de manera permanente en las camas, y si este procedimiento de limpieza, desinfección, cambio de cama, eliminación de camas y aplicación de todo este procedimiento de limpieza y desinfección nos permitirá reducir este tipo de microbismo. Y de otra manera, si no lo realizamos correctamente, pues se va a ir acumulando ese tipo de microorganismos y en un momento dado presentarán un desafío muy importante en contra de esos animales y que estos tengan que gastar energía en resolver ese problema. Dentro del procedimiento de limpieza también va a depender un factor que es la temperatura. Esa temperatura, particularmente del agua que se utiliza para poder hacer ese procedimiento, y que también tiene un efecto importante en que el proceso de limpieza sea realmente efectivo. Y obviamente la calidad del agua que nosotros vamos a tener que manejar para este procedimiento. La siguiente. Ahora, aquí voy a mencionar algunos pasos para ese proceso de limpieza y desinfección que inician con un lavado en seco para eliminar la materia orgánica y minimizar el polvo. Y esto, como mencioné hace un momento, debe de ser de manera concienzuda. El doctor Alfredo Becerra tiene un enunciado muy particular para este procedimiento, ¿no? Y le denomina un cierto nombre de operación, que no lo puedo mencionar en este momento, pero es un ejemplo muy claro de que hay que limpiar toda la materia orgánica posible, minimizar el polvo. Posteriormente, el paso que sigue sería remojar la superficie y aplicar el detergente que se va a utilizar. En este caso, es muy importante considerar que no todas las aplicaciones de detergentes o desinfectantes actúan igual en todas las superficies. Tan es así que, por ejemplo, en Estados Unidos, la Agencia de Protección Medioambiental, la EPA, realiza para la clasificación y registro de los diferentes productos químicos, el aplicarlo en diferentes tipos de superficie por diferentes tiempos para poder dar registros que contengan las indicaciones precisas de qué es lo que va a realmente ser efectivo. Posteriormente tenemos el proceso de enjuague y quitar todo ese detergente y realizar una segunda aplicación, y todo con su tiempo que hemos mencionado anteriormente para que sucedan los fenómenos ya sean físicos, químicos o biológicos que permitan la reducción y eliminación del microbismo presente. Posteriormente tendrá un periodo de secado que deberá ser particularmente al aire natural y el tiempo suficiente para poder mantener el más bajo nivel de microbios en ese lugar, y posteriormente llevar a cabo el proceso de desinfección. La siguiente, por favor. En este sentido también encontramos algunos factores que pueden afectar todo este procedimiento. Por ejemplo, la presencia de materia orgánica que no se haya eliminado correctamente o de manera completa. Asimismo, como el desarrollo de película o de biopelícula o biofilm, que muchas de las bacterias, sobre todo las enterobacterias, desarrollan en los sitios donde se concentran, y que eso lo tenemos que eliminar porque de otra manera no va a tener una eficacia el procedimiento de limpieza y desinfección al nivel que nosotros requerimos para estas condiciones. Es muy crítico aquí cuando se limita el efecto de los desinfectantes a través de los tipos de superficies. Como ya mencioné hace un momento, no todos los productos van a actuar igual, ni en todas las superficies, ni en todas las concentraciones. Y por eso cada unidad de producción deberá de hacer sus propias pruebas para ver qué productos, a qué concentraciones y en qué tiempos van a ser los más eficaces para poder lograr
esa reducción de la cuenta total viable de bacterias o de virus en sus instalaciones. Posteriormente, tenemos el proceso de limpieza, que es en sí el paso más importante del procedimiento, y que esa limpieza corresponde a la sanitización previo a la desinfección. Y en este sentido, debemos de procurar hacer la mejor limpieza en seco y en húmedo para reducir al mínimo el 90% la contaminación orgánica y la biopelícula de las bacterias que estuvieron presentes ahí. Ok, en este caso, tenemos que la diferencia entre el resultado de limpieza y desinfección sobre una superficie, es la cantidad que estamos tratando de reducir de virus o de bacterias para poder lograr tener un ambiente más adecuado. Y, por ejemplo, en este caso, una vez aplicado este procedimiento, tenemos unos resultados que se expresan en valores logarítmicos, donde la limpieza reduce el material microbiológico en un 99% y la expectativa es que ya una vez aplicada la desinfección, se reduzca en un 99.99% todo este grupo de microorganismos. Posteriormente, después de una buena limpieza en seco y en húmedo, se finaliza el proceso con un desinfectante con el fin de lograr la mejor descontaminación de las superficies en las instalaciones de producción. La siguiente. Y por lo mismo, tenemos que cuestionarnos qué tan limpio es lo limpio, porque, ok, mientras más limpio es ese ambiente, menos oportunidad tendrán esos microorganismos de estar presentes y por lo mismo de atacar o estar distrayendo a los animales en su metabolismo y generación de diferentes sustancias que deberían de aprovechar para su crecimiento. Y en este sentido, habría una recomendación en particular de estar haciendo de manera periódica muestreos de las superficies de manera ocasional para estar midiendo cuál es la cuenta viable total que se presenta en ese sitio, tanto para bacterias como para virus. Y en este sentido hay un estudio que se hizo en Bélgica, en la Universidad de Ghent, en la que midieron, por ejemplo, en instalaciones de cerdos y encontraron que, por ejemplo, en los chupones y en los bebederos es donde pudieron encontrar bacterias resistentes a ciertos tipos de antimicrobianos y también determinantes de resistencia por no estar haciendo un procedimiento de limpieza y desinfección correcto como se debería de hacer de manera concienzuda. La siguiente, por favor. Ahora, en este sentido, tenemos que ir viendo también qué beneficios pueda tener ese procedimiento. La expectativa es que conforme vayamos avanzando en el proceso de limpieza y desinfección, baje la carga microbiana y vemos, por ejemplo, en esta lámina que inmediatamente después de sacar los cerdos de las instalaciones, tendríamos una cuenta total viable por centímetro cuadrado de 50 millones de bacterias, por ejemplo. Pero conforme avanzamos y hacemos los siguientes procedimientos, como el lavar con agua fría, la expectativa es encontrar alrededor de 20 millones de bacterias por centímetro cuadrado y posteriormente de lavar con agua caliente y detergente, esa carga que baje a 100,000 número de bacterias por centímetro cuadrado, aunque la meta al final debe de ser una desinfección plena que nos permita lograr un objetivo de un máximo de 1,000 microorganismos por centímetro cuadrado. Ahora, todo esto tiene un costo. En este sentido, como mencionamos, la meta para una limpieza estricta, tenemos una cuenta viable total de 1,000. Y esto pues implica mano de obra y costos de las pruebas que se realizan y el costo del veterinario que está llevando a cabo este procedimiento. Y en un estudio que se hizo en el Reino Unido, tenemos, por ejemplo, un costo de 1.89 libras esterlinas por cerdo durante su propia vida. Pero esto tiene un balance de retorno de más de 3:1. ¿En qué sentido? Lo vamos a ver posteriormente, cómo se retribuye este beneficio de invertir en este procedimiento y conforme a la ganancia de peso y días al mercado de los animales, se tiene esa retribución. En este caso, es mucho más barato gastar en esa sanitización que tener que utilizar más alimento. Y esto aplica para muchos de los procedimientos relacionados con los costos de producción, donde ustedes bien saben que la mayor parte, podríamos decir casi 3/4 partes del costo de producción es el costo del alimento. Y en cambio, todos los procedimientos como los programas preventivos, etcétera,
no llegan al 5% de producción, del costo de producción de un animal. La siguiente, por favor. Ok, en este caso, la limpieza de ese ambiente y donde están estos animales crea unas condiciones que hace que los animales tengan mejor condición de salud, y si se encuentran organismos que son hostiles o patógenos o comensales, pero en gran abundancia, entonces distraen a los animales en estar generando energía para producir cosas que no le van a ser útiles para la producción. Posiblemente sí le ayuden al proceso de salud, de mantener su salud en una forma homeostática, a través de mecanismos de inflamación o a través de mecanismos de respuestas inmunes para el control de esos microorganismos. Y esto lo realiza a través de la producción de citocinas, que como ustedes bien saben, son las proteínas derivadas de los diferentes tipos de células, como los macrófagos, las células cebadas y los linfocitos, que son los que activan y desarrollan un proceso de inmunidad en un organismo. Pero además eso tiene impacto en otros procesos, en procesos biológicos naturales de los cerdos. Por ejemplo, esas citocinas no nada más ayudan a combatir esas presencias de infecciones o de microorganismos patógenos, sino también afectan el apetito del animal, hacen que coma menos, y esto obviamente va a retrasar su crecimiento, el cual va a ser más lento, van a requerir mayor alimento para poder lograr mejores ganancias de peso, y en muchas ocasiones eso se traduce también en que los animales, aparte de salir más tardíamente al mercado, pues son menos magros y tienen más grasa que músculo. La siguiente, por favor. Bien, en ese estudio de John Gatt, que ustedes conocen, él ha venido aquí a México a dar consultoría en producción porcina en diferentes ocasiones, y él en el estudio hace mención a que, por ejemplo, un cerdo en crecimiento ingiere 1.5 kilos de alimento al día, dependiendo de la genética, obviamente, ¿no? Porque también esto no es estándar. Y en ese sentido requiere entre 1.5 a 1.65 gramos de lisina al día. Y esa lisina es un elemento clave para el desarrollo de los animales en producción, al menos en la parte de porcinos. Y en ese caso, a estas concentraciones de lisina y el volumen de alimento que ingiere un animal, se espera que un cerdito pueda obtener el 1.5% de lisina en esa ocasión. Pero en este caso, tenemos un ambiente en el cual hay una concentración de 20 millones de microorganismos como cuenta viable total por centímetro cuadrado, lo cual nos indica que no es tan sucio, pero tampoco es suficientemente limpio. Y entonces, al estar ese microbismo o esa presión de infección que nosotros conocemos, hace que esos animales estén gastando energía en resolver el problema por la presencia de estas bacterias, generalmente, que son enterobacterias, las cuales contienen una gran cantidad de lipopolisacáridos, que son parte de su pared de estos microorganismos, y esos lipopolisacáridos tienen varios caminos de cómo activar el sistema inmune y a su vez también el proceso inflamatorio por la vía alterna, fijando al complemento. Bien, pero entonces, si estamos hablando que en ese ambiente que no es tan sucio, pero tampoco es limpio, pues simplemente puede hacer que el animal no coma tanto. Y entonces va a ingerir 1 kilo de alimento por día, por lo cual también solo obtiene 1 gramo de lisina en esa dieta, y al reducir esa ingestión de aminoácidos importantes, no solamente deja de ingresar lisina, sino también otros aminoácidos no azufrados, como la metionina, la cistina, la treonina y el triptofano, que son vitales para las respuestas inmunes y la formación de anticuerpos por parte de los linfocitos. Entonces, vemos ya ahí esos impactos que va teniendo esa presencia de presión de infección más alta en las instalaciones de producción. Si vamos a la parte inferior, vemos que esos cerdos se ven y parecen que están sanos, pero pueden tardar más días en salir al mercado. En el estudio del Dr. John Gatt, habla de 16 a 28 días para alcanzar el peso de mercado de 110 kilos y con un aumento en la tasa de conversión alimenticia de 0.3 a 1, lo cual también se acompaña de menos carne en la canal, bajando un 33%, y todo eso, al medirlo en dinero, encuentra que tiene un incremento en su costo de 6.05 libras al costo de producción, que si lo diferenciamos con el 1.89 que costaba el proceso de limpieza y desinfección,
De ahí sale la relación 3:1 que se manifestó en su momento. La siguiente, por favor. Aquí tenemos entonces otro ejemplo de lo que sucede también dependiendo de la calidad genética de los animales. Estos son resultados de la ganancia diaria de peso promedio en animales de 7 a 110 kilos, los cuales tienen diferente nivel potencial genético, en donde la ganancia de peso y el tejido magro es diferente. Por ejemplo, tenemos en la columna de la izquierda, cuando la genética es de animales con menor potencial genético o con alto potencial genético. En la segunda columna tenemos la limpieza, si es pobre y tenemos una concentración más alta de microorganismos, vemos que en los animales de una genética magra baja, la ganancia de peso diaria es de 620 gramos. Y en la columna de la derecha vemos que si el ambiente es más limpio, más sano, logran crecer hasta 690 gramos al día. En el caso de la genética elevada, que estamos viendo en la parte inferior del cuadro, vemos que al ser una genética mayor, aún así, cuando tiene una ambiente más pobre, un poquito más contaminado, digamos, la ganancia de peso diaria es de 700 gramos. Y en cambio, cuando... Vemos que el ambiente es muchísimo más limpio y esta genética es elevada, la ganancia de peso llega a ser hasta de más de 900 gramos al día. Entonces ahí estamos viendo un impacto de estar gastando energía en resolver una situación por presencia de microorganismos en ese ambiente. La siguiente, por favor. Ok, entonces la ganancia de peso diaria promedio de esos animales tenemos que es el resultado de cambios en la ingesta de alimento y la eficiencia para su conversión en peso corporal, ya que en cerdos sanos la conversión es mucho más eficiente y donde influyen también la calidad genética y del alimento. Obviamente el alimento es vital también para tener esas ganancias y esos explotación del potencial genético que tienen las razas de producción porcina. Sin embargo, cuando un cerdo está enfermo, hay diferentes procesos que pueden también influir esa ganancia de peso diaria en promedio y estas pueden ser, por ejemplo, la reducción en la ingesta de alimento, ¿sí? Una eficiencia de alimento que no se convierte en peso corporal y la energía extra que se requiere para restaurar la salud de estos animales. La siguiente, por favor. Aquí vemos esta tabla en donde vemos qué sucede, por ejemplo, con el alimento que ingresa a los animales, pensando que su dieta es razonablemente buena, que está desarrollada y calculada de acuerdo a los requerimientos del potencial genético y productivo de los animales, etcétera, etcétera. Entonces vemos que ese alimento que ingresa al cuerpo de los cerdos es una energía bruta que al ser digerido y transformado presenta la eliminación de cierta energía a través de la vía fecal, porque ustedes bien saben que hay una serie de ingredientes en las dietas que no son absorbibles o que no son aprovechables para el animal en su crecimiento o en su productividad. Esa energía bruta se transforma entonces en energía digerible, la cual es la que realmente va a ocupar ese animal para producir lo que sea necesario. Entonces, ustedes recuerden que en el metabolismo basal de los animales y de los organismos, en este caso también de las personas, cuando ingresan los alimentos y las fuentes de energía que son proteínas, carbohidratos y grasas, estas son transformadas de alguna manera en energía. Y normalmente al término del metabolismo basal encontramos dos elementos, unos que son líquidos, como es el agua, y otros que son gases, como el CO2. Uno se elimina por vía aérea y el otro se elimina por vía ya sea urinaria o fecal. Entonces, el contenido neto de ese metabolismo se mantiene como energía metabolizable. Como ustedes bien saben, esto es a través de la generación de ATPs y a partir del metabolismo de la glucosa, en donde ese genera el calor corporal que se transforma en la energía neta que el animal requiere. Y ahí vemos dos áreas a donde se puede desviar esa energía. Lo ideal sería que fuera hacia el lado derecho para producir carne o proteínas estructurales del cuerpo de los animales. Sin embargo, ante situaciones como la que estamos mencionando,
podría desviarse hacia el lado izquierdo parte de esa energía y veríamos lo que sucede en el lado izquierdo, las funciones fisiológicas basales o en procesos de tipo inmune o control de homeostasis o situaciones de estrés, etcétera, que también requieren gasto de energía por parte de los animales o de los organismos, en este caso un organismo corporal. La siguiente, por favor. Entonces, empezamos a ver impactos en la producción. De por sí vemos que el producir no es nada sencillo. Las compañías que se dedican a este proceso saben que es una actividad compleja que requiere muchos aspectos que controlar, incluyendo incluso los aspectos de mercado. Por ejemplo, los mercados demandan animales del mismo peso, de la misma calidad y todo en forma estándar, lo cual pues sería el objetivo de los que administran estos procesos productivos, el tratar de secar al mercado la mayor parte de los animales bajo esas mismas condiciones para poder entonces limpiar y desinfectar las instalaciones bajo los procedimientos que ya mencioné anteriormente. En este caso, también esas diferencias individuales hacen que los cerdos no logren este objetivo y pues las ganancias de peso son reducidas. Ahí, por ejemplo, tenemos ciertos procedimientos que aplican los sistemas de producción, como es el emparejamiento de camadas, etcétera, pero a partir de la presencia de ciertas enfermedades y ciertos procedimientos para su control o eliminación, surgen diferentes propuestas de manejo, como el caso del McRebel o el McRebel estricto, que permite solamente hacer el emparejamiento de camadas en las maternidades hasta cierto momento, para evitar la transmisión de agentes, sobre todo de tipo viral, para que no vayan a impactar en la producción en las etapas posteriores de los animales. Bien, la siguiente. Entonces, de manera tradicional, el enfoque en la producción porcina se da hacia la prevención y control de enfermedades, ya que si no se realiza esto, pues entonces van a impactar en la ganancia diaria de peso y en la ingestión diaria de alimento promedio. En este caso tenemos factores que determinan condiciones o está determinado por condiciones de alojamiento, higiene deficientes y que esto pues va a impactar de una manera. Y probablemente otro aspecto que también influye de manera indeseada pues son las situaciones de estrés, que son parte también que va a permitir el desvío de la energía neta que genera un animal a partir de su metabolismo de la ingesta obtenida. Y estos procesos de estrés pueden derivarse de algunas condiciones en donde ya vemos que no tiene nada que ver la limpieza, ni la desinfección, ni todo el procedimiento que hablamos en un principio, sino más bien ya son otros elementos del manejo, como son la sobrepoblación de animales, los espacios insuficientes y los lugares o sitios, ya sea para comer o para tomar agua. Ok, entonces aquí vemos que esa activación del sistema inmune que está derivada de la liberación de citocinas y que están teniendo el objetivo de controlar la presencia de antígenos presentes en esos medios ambientes, vamos a ver que es distinta en diferentes condiciones de producción. Por ejemplo, vemos qué pasa si esto se presenta en una producción de sistema múltiple, ya sea multisitios o sistemas segregados o de 2 o 3 sitios, etcétera, contra tener todos los animales concentrados en un solo lugar, en una unidad de producción de ciclo completo, en donde vemos que las condiciones de sanidad son diferentes y, por ejemplo, en los múltiples sitios tenemos la posibilidad de separar los animales por diferentes grupos de edad y realizar manejos todo dentro, todo afuera, que van a favorecer todo lo que hemos dicho en un principio. La siguiente, por favor. Aquí quiero mostrarles que esto no es nuevo, esto ya tiene más de 25 años que se realizaron estos estudios en donde se demuestra cómo se activa el sistema inmune y esto impacta en la tasa de crecimiento corporal y la eficiencia alimentaria de los animales. Vemos, por ejemplo, en las granjas de un solo sitio, la ganancia diaria de peso, ¿sí?, puede ser de 0.7 kilogramos por día y en sitios múltiples de 0.86, o sea, ahí hay una diferencia en ganancia diaria de peso promedio y en parte favorecida por los sistemas de manejo que hacen que las presiones de infección sean mucho menores en estos tipos de sistema. Y eso mismo impacta en la eficiencia alimentaria, donde vemos, por ejemplo, que en la producción de un solo sitio, la
ingestiones de 2.9, la eficiencia es de 2.94 contra 2.56, y cuando uno hace números con este tipo de resultados, se puede encontrar que además de que crecen más, son más sanos y todo, pues también cuesta menos producir, o viéndolo de otra manera, ganan más los sistemas de producción bajo estas condiciones de manejo. La siguiente. Ok, continuando con el procedimiento de la actividad del sistema inmune, esa reacción pues puede llevar a esa reducción de la ingesta diaria de alimento promedio, y la síntesis proteica, en vez de producir masa muscular o proteína estructural, pues se va a desviar hacia procesos inmunológicos, lo cual incrementa la digestión de proteínas corporales, y el metabolismo de los nutrientes, ¿sí?, también se altera. En este sentido, vemos que el crecimiento y el funcionamiento del sistema inmune está regulado también por el funcionamiento de las hormonas del crecimiento, el glucagón, la cortisona, y a través de la presencia de las citocinas que hemos mencionado. La siguiente. Aquí en esta tabla quiero mostrarles qué efectos tienen estas diferentes citocinas en unos procedimientos biológicos o patológicos de un organismo corporal. Por ejemplo, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa tienen un efecto de baja de apetito en los animales, la anorexia. Igual el factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1 pueden cambiar las vías metabólicas, haciendo que, por ejemplo, se desvíe el metabolismo basal a partir de la glucosa, a partir del proceso de gluconeogénesis, donde sí se obtiene glucosa al final de cuentas, y también algo de energía y algo de agua, pero nunca va a ser tan eficiente como el camino basal del metabolismo de la glucosa. Hay otras citocinas, que también tienen efecto favoreciendo la fiebre, ¿sí?, como la interleucina 1 y la 6. En el metabolismo de los carbohidratos hay un incremento en la producción de glucosa si hay presencia elevada de la interleucina 1. En el caso de las proteínas, vemos que se incrementa el número de proteínas de fase aguda cuando están presentes las linfocinas interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral, porque esto es un indicador de un inicio de un proceso inflamatorio o de un proceso de respuesta inmune agudo. Entonces, repitiendo todo lo que hemos mencionado en esta presentación, pues toda esa energía y toda esa proteína se desvía y no se aprovecha para la estructura y ganancia de músculo del animal. Por lo tanto, pues hay una degradación de proteínas musculares. Y recuerden que si el organismo de un individuo no obtiene esto a partir de la dieta, pues toma de donde sea. Bien. Continuando, en el caso de las grasas, vemos que hay una reducción en la absorción de grasas por efectos de estas interleucinas, ¿sí?, y también se lisan los adipocitos, entonces es una grasa más degenerada, digamos. Hay un proceso que se llama degeneración mucoide de la grasa, lo cual nos indica ciertos grados de inanición de los animales desde el punto de vista patológico. También vemos que hay un aumento en la producción de triglicéridos en el hígado, y se pueden aumentar la producción de glucocorticoides. Ustedes recuerdan, uno de estos es indicador del proceso de estrés, que son el cortisol, por ejemplo, el que nos permite medir qué tan estresados son los animales en ciertos momentos. La siguiente. Entonces, como resultado de todo esto, tenemos que hay un mejor estado de salud cuando los animales están aumentando con mayor peso, con mayor rapidez y eficiencia, y muestran un mejoramiento en la proporción entre tejido magro y aumento de peso, y por lo mismo vamos a tener un mayor rendimiento de esas canales con mayor tejido muscular. La siguiente. Aquí vemos estos datos, por ejemplo, del estudio de la Universidad de Iowa, en las que vemos, por ejemplo, la ganancia diaria de peso en libras. Cuando la activación del sistema inmune es bajo, crecen 1.83 gramos diarios de peso. Pero si hay un desafío con una actividad alta del sistema inmune, solo ganan 1.58. Y la conversión alimenticia para ganar peso es, en este caso, cuando hay baja activación del sistema inmune, es una ganancia de 2.53 contra 2.92. O sea, es la conversión alimenticia, perdón. Y en el caso de la grasa dorsal, cuando la activación del sistema inmune es baja,
tienen menos grasa, es de 0.97 pulgadas, y cuando la activación es muy alta, vemos que hay más grasa, 1.23 pulgadas. Y al final, la canal va a tener mucho mayor músculo. Cuando la activación del sistema inmune es baja, tenemos un rendimiento en canal del 57% contra el 52.3%. Y todo esto también se traduce en dinero, que puede ser pérdida o una mayor ganancia según el enfoque que demos al sistema. Bien, entonces vemos que hay diferentes tipos de condiciones que pueden presentar un desafío para los animales en los sistemas de producción. Y dentro de estos procesos están las enfermedades bacterianas del tracto respiratorio y digestivo, que bien sabemos que en todas las especies productivas son prácticamente el grueso de las infecciones que sufren los animales, de vías respiratorias y de vías digestivas. Pero también hay otras condiciones como la parasitosis, algunas malas condiciones de las instalaciones donde se alojan esos animales, o la presencia de concentraciones muy elevadas de desechos en el lugar donde están los animales, donde se concentran las endotoxinas de las enterobacterias, que son prácticamente estos compuestos lipopolisacáridos, o las micotoxinas que están presentes en los alimentos, van a tener un impacto sobre la ganancia diaria de peso promedio y la ingesta de alimento. En el caso de las micotoxicosis, estas tienen un impacto de hasta una ganancia de menos 30% en peso promedio y de una reducción en la ingesta diaria de alimento de 23% menos. Las enfermedades respiratorias tienen un impacto de menos 16% en ambos casos, en la ingestión de alimento y en la ganancia de peso, y las parasitosis tienen un impacto menor, pero también afectan. El siguiente. Ok, entonces, además del control de esas enfermedades, se tiene que evitar el estrés, porque ese control de estrés pues, también requiere ese desvío de la energía que está obteniendo el animal en su dieta. La siguiente, por favor. Y entonces vemos que para estar alerta, los animales recuerdan que la reacción al estrés es un estado de alerta, ¿sí? Y que hace que el animal utilice energía para resolver rápidamente esa situación, y todo eso se está desviando hacia la producción de otro tipo de sustancias, particularmente glucocorticoides, como el cortisol, por ejemplo, y otras que le van a permitir adaptarse a las condiciones estresantes, en ese caso, a los animales. Pero también hay aspectos ambientales, sociales, climáticos, que pueden estar regulados o asociados al proceso del sistema inmune, que también van a estar permitiendo el desvío de energía de la dieta de los animales y con menor productividad. La siguiente, por favor. Entonces, en este caso, el estrés inmunológico, bajo esa condición, los animales pierden eficiencia en la producción y van a estar entonces continuamente estimulando a las células de la defensa, como son los macrófagos y como son los linfocitos, y estos se la van a pasar produciendo y secretando linfocinas proinflamatorias, particularmente de las proteínas de fase aguda, que son las que van a estar dando o tratando de responder ante estas condiciones no adecuadas. La siguiente, por favor. Solamente para recordar que ya vimos todos los efectos que tienen esas citocinas que están involucradas en el proceso inflamatorio o en la activación del sistema inmune hacia los diferentes procesos de tipo metabólico o de funcionamiento del cuerpo. La siguiente. Esas citocinas entonces hacen que se modifiquen muchos procesos biológicos, fisiológicos, y en este caso todo esto impacta negativamente en los requerimientos también de los animales en cuanto a sus ingredientes del alimento. Al principio mencionaba yo que la lisina es uno de los ingredientes importantes en la dieta de los cerdos para llegar a tener niveles de producción aceptables, pero también mencionaba que hay otros tipos de aminoácidos azufrados que deben de ser adicionados en la dieta de manera adecuada y al nivel necesario cuando los animales tienen que estar conviviendo bajo estas situaciones de activación del sistema inmune de manera continua. Y estos aminoácidos son particularmente los azufrados, que se relacionan con la producción de anticuerpos y de linfocinas y de leucocitos. Y son la metionina, el triptofano, la treonina, etc. La siguiente, por favor. Bien, aquí la podemos saltar porque es una situación parecida.
Y entonces aquí esta imagen la puse simplemente nada más para ilustrar que pues no todos los sistemas de producción son limpios, apropiados, con espacios amplios, como uno quisiera, y poder disminuir la carga microbiana del ambiente y bajar la presión de infección. Al contrario, estos individuos, cuando están en esas condiciones de que las salas son inadecuadas o los sistemas no permiten espacios adecuados o la limpieza no es correcta, etcétera, pues obviamente eso está representando un desafío continuo de esos animales ante todos esos desechos que contienen una gran cantidad de bacterias, sobre todo gram negativas, y que he mencionado en ocasiones que su pared es compuesta a base de lipopolisacáridos, que es uno de los componentes que está activamente haciendo que se active el sistema inmune. De hecho, hay estudios publicados de cómo medir y cuánto se mide el nivel de lipopolisacáridos en los sistemas de producción porcina en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, y nos dan los rangos de cuánto es el mínimo y el máximo que se encuentran y el promedio. Y eso es también un monitor que nos podría indicar qué tan desafiados están los animales en las instalaciones donde estamos llevando a cabo la producción. La siguiente. Bien, y todo esto, al final de cuentas, aparte de que tiene un efecto en la producción y en los sistemas de proteínas estructurales o procesos fisiológicos o biológicos como la inmunidad y la fiebre, etcétera, vemos que también se puede medir a través de los títulos de anticuerpos presentes en una muestra de estos animales. Y también asimismo se pueden ver cambios morfológicos como es el cambio del tamaño del timo o alteraciones en las proporciones de las células T cooperadoras y T supresoras y la presencia de anticuerpos en sangre. Vamos a ver en la siguiente, por favor, una lámina en donde vemos cómo desde el punto de vista clínico y con el apoyo de pruebas de laboratorio podemos medir un poco estas condiciones. Por ejemplo, en la columna de la izquierda tenemos el título de anticuerpos presentes en muestras de animales que están infectados con Mycoplasma pneumoniae y Actinobacillus pneumoniae. Vamos hacia la derecha y vemos que la actividad del sistema, la activación del sistema inmune sí es baja. Vemos que solo al inicio presenta una presencia de un título, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo en el sistema de producción, a los 12, 60 o 250 libras de peso, se va perdiendo ese título siempre y cuando no haya esa actividad constante del sistema inmune en esa instalación. En cambio, cuando el desafío es alto y la activación del sistema inmune es elevado, vemos que conforme va desarrollándose en los animales, en las etapas de crecimiento y de finalización, vemos que hay títulos positivos a estos tipos de antígenos de tipo bacteriano. El otro ejemplo es la infección y presencia del virus de Pierce, pero como no es el caso en este momento, lo pasamos en este ejercicio, pero sucede exactamente lo mismo. Obviamente, si la activación del sistema inmune es continua y esto nos va a dar como resultado un título alto de anticuerpos contra ese virus. Y la otra observación que podemos hacer es la correlación entre las células CD4, que son los linfocitos T cooperadores, que son los que inician las respuestas inmunes y favorecer la producción de anticuerpos, y las células CD8, que son las inmunosupresoras o las células T supresoras, que cortan la reacción inmune o que también guardan la memoria inmunológica cuando es necesario. Normalmente la relación entre el CD4 y CD8 positivos es de 1 a 2, o sea, hay 2 CD8 por cada CD4 positivo. Pero en este caso, en este estudio realizado en 1995 por gente de la Universidad de Iowa, vemos que cuando la activación del sistema inmune es alta, la presencia o la correlación de CD4 y CD8 positivo es 3 veces o más alto a la presencia de la CD4. O sea, vemos 0.7 contra 2.4, ¿sí? En animales al inicio. Vemos en crecimiento de 0.8 contra 2.8 y en el finalización de 0.6 contra 2.5. O sea, se puede incluso hasta cuadruplicar la relación entre células linfocitos T cooperadores y linfocitos T supresores. La siguiente, por favor. Ahora, y todo esto vimos que pasa en la etapa de producción del sistema, en el caso de los animales que van a ir al mercado, pero también esto lo han medido en la actividad
de las cerdas, produciendo en el área de maternidad, y cuando tienen una actividad crónica del sistema inmune durante la lactancia de 18 días, donde se observó, por ejemplo, una reducción en el 10% de digestión de alimento en la cerda, o sea, bajó el ingreso de alimento ella misma, por todos los procesos biológicos que ya mencionamos anteriormente. Pero también esto se traduce en una reducción de alrededor de 11% en la energía producida en la leche, que todo esto trae como consecuencia una reducción del 12% en la ganancia de peso de la camada, y por lo mismo también al final, como la cerda necesita producir energía para alimentar a los lechones, pues va a obtenerla de la parte del cuerpo donde esté disponible, y uno de los sitios principales es la grasa. Entonces estos animales pueden llegar a perder hasta un 25% de la pérdida del nivel de grasa dorsal, y que esto pues para después lo va a tener que recuperar con una buena dieta, un buen periodo de adaptación al nuevo proceso de producción que va a estar expuesta. La siguiente, por favor. Y finalmente, todo esto también se puede traducir en un aspecto ambiental, porque finalmente los animales que están presentando una menor actividad del sistema inmune y toda esa proteína que están ingresando en la dieta para producir proteína estructural y todo, no permite que haya una producción elevada de nitrógeno o de sustancias nitrogenadas, como son el amoníaco, ¿sí? Y el nitrógeno mismo, y que entonces esto va a permitir que ese nitrógeno se retenga en forma de proteína y se elimine menos hacia el ambiente. Por lo mismo va a ser menos concentrado el amoníaco en ese sitio, y eso es un factor también importante. Y si lo medimos desde el punto de vista climático, del cambio climático, pues también esto también pega en el aspecto de los gases de efecto invernadero, que tanto preocupan a los que estudian este proceso. La siguiente, por favor. Como conclusiones, podemos mencionar las medidas de higiene, si son adecuadas e incluyen una limpieza, lavado y desinfección que favorecen un ambiente, contribuye a reducir la presencia de grandes concentraciones de microorganismos. Y esto es muy lógico y todo el mundo lo puede entender y saber. El tema es aplicarlo, y aplicarlo de manera concienzuda y estricta para que así suceda, y tener elementos que permitan valorar esto a través de los muestreos que mencionaba, de estar monitoreando de manera intermitente el ambiente y ver qué niveles de microorganismos están concentrados en ese sitio para ver que esto esté favoreciendo el desarrollo de los animales. Otra conclusión es la reducción de la exposición o la presión, reducir la exposición o presión de infección a infecciones de tipo bacteriano contribuye al beneficio de los animales, y esto se da a partir de esas medidas adecuadas de higiene, limpieza y desinfección. Asimismo, ese procedimiento contribuye a la reducción de la posibilidad de presencia de infecciones, y por lo mismo, pues a utilizar menos antimicrobianos por la presencia de menos infecciones en ese sistema. Y por último, recordando todos los otros elementos que están incluidos en un proceso de buenas prácticas de producción, que deben de ser controlados para que junto con lo que es los programas de higiene, limpieza, desinfección, contribuyan de manera positiva y satisfactoria a ese sistema. La última tabla, la siguiente por favor, es simplemente recordar que estamos solamente enfocándonos al manejo sanitario y al procedimiento de limpieza y desinfección de un proceso, pero hay todos estos otros elementos que deben de aplicarse de manera realmente igual de eficaz y eficiente para que en su conjunto traigan ese resultado favorable para poder lograr esos beneficios que tenemos, o la expectativa de los beneficios que tenemos al invertir en un proceso de limpieza y desinfección correctos. Esta es la última lámina. La siguiente. Les quiero dar las gracias y espero que esta información sea de utilidad para ustedes. Y finalmente quiero recalcar que este mismo procedimiento, quizá con algunas variantes, puede aplicarse para cualquier sistema de producción. Como mencionaba, el caso de las aves de engorde que permitan la remoción de las camas y evitar la presencia de organismos que están ubicuos permanentemente, ya que si no se realiza esto, pues se van a estar concentrando y al rato va a haber presencia de este tipo de desafíos más altos. O en los sistemas de producción acuícola, ahí, por ejemplo,
se requieren también los vaciamientos de los estanques, los periodos de vacío sanitario y la remoción de los elementos residuales que muchas de las veces están en los sedimentos, no están en la superficie ni en el agua. Y particularmente hay muchos estudios de resistencia antimicrobiana en efluentes de ríos y de canales de eliminación de fluidos hídricos en muchos países, y encuentran que en esos efluentes puede haber una concentración diferente en las muestras de superficie, en las muestras intermedias o en el sedimento, donde se presentan grandes concentraciones de microorganismos, particularmente bacterias y bacterias resistentes y determinantes como genes de resistencia allí en el fondo de estos estanques o sitios de efluentes. Espero que esto permita ir hacia el punto 1, el objetivo 1 de los planes globales de acción y la Estrategia Nacional de Acción en contra de la resistencia antimicrobiana, para una reflexión, y todos los involucrados en los sistemas de producción los consideren como un elemento importante, no solamente para su sistema o para alcanzar niveles de producción óptimos o superiores, sino que también están contribuyendo de esta manera en este proceso de concienciación y un mejoramiento en las presentaciones o reducción, eliminación de resistencia antimicrobiana por un mejor uso o un uso más prudente y responsable de antimicrobianos. Nuevamente, gracias. Muchas gracias, doctor Rogelio. Sin duda una charla, como bien menciona, que nos hace reflexionar sobre todo el proceso y todas las actividades que tanto los médicos veterinarios y los profesionistas que implementan buenas prácticas pecuarias debemos de tomar en consideración para que desde esa perspectiva y desde ese trabajo que realizamos en las unidades de producción podamos poner nuestro granito de arena para favorecer esta práctica y uso prudente de los antimicrobianos. Vamos a dar lectura, doctor, a algunos comentarios que seguramente hay en las redes sociales. Hay muchos comentarios agradeciendo su presentación, mencionando que una excelente charla. Hay saludos desde colegas de Perú, de Estados Unidos, de Paraguay y por supuesto de varias entidades de la Ciudad de México como Nuevo León, Coahuila, Morelos. Hay un colega de España que también nos está viendo. No logro identificar alguna pregunta en lo específico, pero sí me gustaría, doctor, que nos pudiera comentar un poco más sobre esta parte integral que la Secretaría está realizando con otras dependencias gubernamentales en torno a esto. Al final, en la charla pasada que tuvimos con el doctor Raúl García Tinajero, mencionábamos que era un tema donde muchos sectores tenemos nuestra propia responsabilidad. Entonces, desde la parte gubernamental, ¿qué es lo que han estado generando en torno al tema? Bien. Debo recordarles que el Plan Global y la Estrategia Nacional de Acción incluye 5 objetivos. Y entre los objetivos encontramos diferentes estrategias y líneas de acción. En el objetivo 1, hemos trabajado en los años más recientes en el proceso de tratar de hacer conscientes y educar a todos aquellos que están involucrados en la salud, tanto pública como animal, y que son responsables de la prescripción de productos antimicrobianos, por un lado. Pero a final de cuentas, es importante que todos nos llevemos una reflexión en este día, que no nada más los profesionales de la salud juegan un papel importante en esto, sino que también todos en la sociedad, como personas, somos importantes y debemos de estar conscientes de que realmente sea necesario el uso de antimicrobianos para padecimientos que incluso muchas veces nosotros tenemos y que no son de origen bacteriano, y que le pedimos al médico que me dé un tratamiento porque eso a lo mejor de manera psicológica me va a hacer sentir mejor. Bien, entonces el mensaje en sí es: todos en la sociedad, no importa si son médicos o no son médicos, tenemos la obligación de conocer y educarnos más sobre este proceso de resistencia a los antimicrobianos y ser conscientes de que
se debe de hacer un uso prudente y responsable de ellos. Entonces, en ese sentido, hemos hecho muchas actividades de difusión a través de la plataforma del Senacica. Tenemos un micrositio, el sector salud está haciendo lo mismo, el Instituto Nacional de Salud Pública también trabajando en el mismo sentido. Ellos hacen más investigación sobre determinantes de resistencia antimicrobiana, etcétera. Eso en particular en el objetivo 1. Pero también en ese objetivo 1, te recordarás que la Federación está haciendo una encuesta a través de un cuestionario que se envió recientemente a los agremiados de las asociaciones y colegios de médicos veterinarios o tecnistas, y que eso también nos está permitiendo obtener información para ver si es conveniente o necesario realizar algunos cursos de actualización o de capacitación o de simplemente refrescar conocimientos a los diferentes profesionales de la salud sobre el tema. El año pasado y antepasado se llevó a cabo también un par de encuestas de conocimientos, esa mucho más amplia, y fue elaborada por el Comité 19 del CONASA, el de Productos Químico-Farmacéuticos, y esa se aplicó en la convención, en la reunión anual del CONASA y en un seminario sobre RAM que se organizó en la Facultad de Veterinaria en agosto de 2018. Esos resultados están publicados en la página del Senacica, en el micrositio sobre RAM, y así como ese, hay una serie de actividades que podría pensarse en enumerar. Otra que entra en el objetivo 1 y que hemos estado tratando también de avanzar en ello es en solicitar el apoyo y colaboración de las universidades y de las escuelas y facultades de medicina veterinaria para que implementen en algunos cursos dentro de sus planes de estudio o que modifiquen sus planes de estudio para incluir la resistencia antimicrobiana en estos mismos, para que los nuevos veterinarios que se están formando tengan una mejor información y capacitación en el tema para cuando ellos egresen y tengan un conocimiento más vasto para hacer el uso prudente y responsable. En ese sentido, insisto, yo haría también una invitación a que los que puedan hacerlo se dirijan hacia la página de la Federación o directamente al Diario Oficial de la Federación o a la página del Senacica o a la página de la COFEPRIS, y en todos estos sitios encuentran publicada la estrategia nacional, o más bien el acuerdo por el que se declara la obligatoriedad sobre la estrategia nacional contra la resistencia antimicrobiana. Ese documento yo les solicitaría que lo traten de obtener, que lo revisen, que lo lean, y ahí pueden darse cuenta que hay una gran cantidad de actividades que se pueden desarrollar y que no necesariamente son desde el punto de vista oficial, sino que ahí va el trabajo de los profesionales, de las mismas escuelas, el sistema educativo básico también tiene mucha tarea que hacer en esto, y muchas organizaciones gremiales o profesionales que también lo requieren. Pero bueno, esa es una recomendación, que tengan acceso al documento. Ahora, en el objetivo 1 ya mencioné. En el objetivo 2, ese está trabajándose en dos vertientes. Ese se refiere a la vigilancia sobre el uso de antimicrobianos, y esta se está realizando a través de la encuesta mundial que hace la OIE a todos los países miembros, en donde solicita información sobre lo que es los volúmenes de importación, fabricación, comercialización y uso de antimicrobianos en las diferentes especies. Y esos documentos están publicados en la página de la OIE en el sitio web. Esos son los resultados de las encuestas globales de uso de antimicrobianos que conforman parte de ese objetivo 2, y en el cual México, a través del Senacica, ha aportado las 5 ocasiones que han solicitado esa información, y esto es información pública, está ahí presente en el sitio web de la OIE. Pero también en ese objetivo 2 se ha trabajado ya 4 años en un programa de monitoreo y vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos, particularmente en aves. En aves, primero de engorda, fue donde se inició en marzo de 2017, y posteriormente en aves de larga vida,
con muestreos directamente en unidades de producción. Y este año, en octubre, se inició el monitoreo en porcinos. Esto va a ir poco a poco, de manera gradual, fluyendo información. Tenemos, como menciono, solamente 4 años trabajando en este proceso de monitoreo y vigilancia, y todo es a partir de muestras obtenidas en de animales que son procesados en establecimientos TIF. Pero sí tenemos una gran ventaja que prácticamente abarca el 80% de la producción de aves y de cerdos en el país y con distribución prácticamente de toda la República. Esa parte es correspondiente al objetivo 2. Y en el objetivo 3 tenemos el trabajo particularmente enfocado a los programas de reducción de patógenos, a la reducción de el programa de reducción de patógenos tóxicos, ¿cómo se denomina? Programa de reducción de detección de patógenos y de tóxicos y contaminantes, perdón. Son dos procesos, eso lo realiza la Dirección General de Inocuidad, pero también está el de la certificación de las buenas prácticas pecuarias en todas las especies productivas, incluyendo acuicultura, apícola, etcétera, y esa parte la maneja el área de inocuidad. Y en el objetivo 4, principalmente tenemos el aspecto de tipo regulatorio y normativo, donde la Dirección de Servicios y Certificación Pecuaria ha hecho una propuesta para modificar las normas y los acuerdos sobre el uso de antimicrobianos, particularmente enfocados a tener una regulación más que permita el uso de estos a través de recetas cuantificadas y no de receta simple, por ejemplo. Pero todo eso va a venir a futuro, eso no es tan sencillo de llevar a cabo, pero se está trabajando en ese proceso. Entonces, en conclusión, conforme a tu pregunta y comentario, es que se están realizando actividades, al menos en el sector de salud animal, en 4 de los objetivos de los 5 que tiene el plan global y la estrategia nacional. Y el objetivo 5 no se está haciendo nada porque ese se enfoca principalmente a tratar de buscar recursos económicos para programas de desarrollo e investigación de nuevas moléculas o de productos alternativos, etcétera, y ese no es el papel del sector oficial para ese tema. Por eso es que en ese objetivo no hemos realizado actividades. ¿Bien? Perfecto, doctor. Muchas gracias. La verdad es que sí, como bien lo mencionamos al inicio, es un tema que multifactorial y que además debe ser abordado de manera integral y multidisciplinario. Hay una pregunta de un colega de nombre Gustavo Ramírez. Le pregunta, ¿cuál es su opinión sobre la vacunación como una estrategia para la reducción de la RAM? Bien, pues en algunos casos podemos decir que es realmente buena y eficiente porque al menos históricamente y tomando como referencia lo que pasa en la salud pública, yo creo que todos sabemos que nos han aplicado unas vacunas múltiples desde que somos pequeños. Una de ellas es la triple, por ejemplo, la de difteria, tosferina y tétanos. Hay antitoxina y hay el toxoide tetánico. Tenemos vacunas contra otros tipos de agentes bacterianos y son eficaces. En el aspecto de la salud animal, históricamente también hay una serie de productos de tipo biológico enfocados al control de procesos bacterianos, como las famosas triples, ¿no? Las de tipo respiratorio, que están muchas veces asociadas también con virus para tratar de controlar los procesos de complejo de enfermedad respiratoria en cerdos, en bovinos, en ovinos, etcétera. O sea, históricamente hay. De manera más reciente, han habido desarrollo de vacunas, por ejemplo, para el control de salmonela, tanto en cerdos como en aves recientemente. Y estos, en algunos países donde se ha llevado a cabo su uso, tienen resultados bastante aceptables, pero no son solamente la vacuna, porque esa es una herramienta que contribuye al beneficio del animal para tener capacidad de respuesta de protección propia. Pero es importante pensar y aplicar otras medidas que se asocian a esto para evitar ese desafío continuo, porque es posible que en una presión de infección muy alta, ¿sí? Aunque el animal tenga la capacidad de inmunización
o bueno, haya sido inmunizado y tenga capacidad de una respuesta inmune moderada o alta, pues lo rebase esa presión de infección. Y ese lo podemos ejemplificar en muchos casos, incluso en lo del COVID actualmente, el por qué unos pacientes son asintomáticos, otros tienen signos muy leves y otros muy graves, pues la presión de infección también tiene ahí su papel que ver. O sea, en ese aspecto la inmunización, perdón, es buena, pero en el aspecto de las vacunas bacterianas todavía hay mucho camino que recorrer. Actualmente también se está trabajando en un proyecto para vacunar el ganado bovino contra la tuberculosis, ya de manera constante y permanente, para ver también de qué forma baja la prevalencia de esa infección. O sea, hay un camino también amplio para buscar mejorar esos sistemas productivos de inmunógenos que sean realmente mucho más eficaces de los que actualmente se han utilizado y que sean más amplios, enfocados a los principales tipos de bacterias que son las causantes de mayor problemática de este tipo. Y además, de acuerdo con la brillante exposición que nos dio el día de hoy, debemos de irlo tomando justamente en esas bases, ¿no? O sea, el tema de la vacunación no es la solución, evidentemente, sin embargo, forma parte de todos los factores y de las líneas y trabajo que vamos y podemos estar realizando en las unidades de producción pecuaria a nivel de la producción primaria, por supuesto, con los médicos veterinarios, todas las medidas de buenas prácticas pecuarias, del sistema de reducción de riesgos, que al final enlistó, pues son parte fundamental y sientan las bases precisamente para disminuir la presencia de enfermedades en las unidades de producción y que por supuesto eso también coadyuva con realizar actividades en torno a este importante tema de trascendencia mundial. Doctor Rogelio, pues nos da mucho gusto que nos haya acompañado el día de hoy. Como siempre es un placer tenerlo al interior de la federación, ya muchos años colaborando en este tema. Y por supuesto el espacio siempre está abierto para que a través del SENASA, de la Dirección General de Salud Animal y por supuesto de todo el SENASICA podamos generar este tipo de foros para que los médicos veterinarios estemos enterados de las acciones gubernamentales que se están realizando y por supuesto permear toda la información que es necesaria para su aplicación en nuestro ejercicio libre. Pues muchas gracias a la federación, al doctor Palafox, a ti Misael, y nuevamente estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Nos despedimos ya de la audiencia y los vemos en la próxima conferencia que vamos a tratar ahora con la Asociación Mexicana de Medicina Veterinaria Forense. Muchas gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós. Gracias.